Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Hernández y en este video vamos a ver una contextualización sobre Docker, qué es Docker y algunos conceptos asociados a esta tecnología, cómo funciona y algunos de sus comandos básicos. Entonces, bueno, para empezar, Docker es un proyecto de código abierto desarrollado por Salomon Hykes para automatizar la implementación de aplicaciones como contenedores portátiles y autosuficientes que se pueden ejecutar en la nube o localmente. Docker básicamente es una plataforma de software que permite crear, probar e implementar aplicaciones de manera rápida. Y Docker trabaja bajo una metodología donde empaqueta software en unidades estandarizadas llamadas contenedores. Esos contenedores incluyen todo lo necesario para que el software se ejecute, incluidas las bibliotecas, herramientas del sistema, software adicional, binarios, todo lo que necesite el software para ejecutarse, ahí está en el contenedor. Esto es un poco similar a lo que se conoce también como aplicaciones autocontenidas, que tienen el código y todas sus dependencias ahí para que la aplicación se ejecute de manera rápida y confiable en cualquier entorno. Docker permite solucionar varios problemas, por ejemplo, el problema de que cuando estamos trabajando localmente, pues uno suele configurar el entorno local, descarga las dependencias, ciertas versiones de esas dependencias, software que necesite y demás. Y si queremos que alguien más pruebe lo que estamos haciendo, pues también le tocaría hacer lo mismo, descargar esas dependencias, las mismas versiones, porque si no hay errores, el mismo software y demás. Entonces la idea detrás de Docker es crear contenedores que sean ligeros y portables para que las aplicaciones de software se puedan ejecutar pues, en cualquier máquina que tenga Docker instalado, independientemente del sistema operativo que la máquina tenga por debajo, se pueda ejecutar esa aplicación, ¿no? Entonces contener ahí todo lo que necesita para que se pueda ejecutar donde sea y sea portable, ¿no? Como podemos ver en la imagen, pues cada aplicacioncita tiene todo lo que necesita para ejecutarse, cada contenedor. Entonces, esto es más o menos Docker, permite pues trabajar con los contenedores. Bueno, Docker, el funcionamiento de Docker, esta tecnología pues utiliza el kernel de Linux y sus funciones, funciones como los grupos de control o los cgroups y los espacios de nombre, los namespace, para dividir los procesos y ejecutarlos de manera independiente. Entonces, bueno, estos dos conceptos de cgroups y namespace son conceptos de Linux que explican más o menos cómo funciona Docker, que no los vamos a profundizar acá, pero aquí vamos a ver una comparación entre las máquinas virtuales y los contenedores para entender un poco cómo funciona y ver las diferencias que hay. Entonces, bueno, las máquinas virtuales, pues si en algún momento supongo que hemos montado alguna máquina virtual con VirtualBox o VMware, lo que hacía uno era descargar el ISO, digamos quería un Ubuntu, pues descargaba el ISO, o sea, todo el sistema operativo en un ISO, y bueno, ahí montaba mi máquina virtual y hacía todo el proceso de instalación del sistema operativo y ya ahí, por ejemplo, podía correr las aplicaciones que yo quisiera. Esto pues es bastante costoso. Aquí como podemos ver en la imagen tenemos tres máquinas virtuales. Cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo. Tiene las librerías y los bins y por ejemplo una aplicación corriendo. Pero pues esto es un problema porque, como decía, es muy costoso. El gasto de recursos es superior al necesario porque es que cada máquina tiene un sistema operativo completo y incluye pues aplicación, las bibliotecas, archivos binarios y el sistema completo. Y eso hace que la virtualización pues, requiera muchos más recursos. Entonces, si uno quiere desplegar más de una aplicación por host, pues termina con una gran cantidad de sistemas operativos y el ordenador host, por ejemplo, puede quedarse sin recursos. Los contenedores pues llegan como una alternativa a estas máquinas virtuales de una forma mucho más barata y ligera, porque lo que hacen es compartir el kernel. O sea, como vemos aquí en la imagen, ya no tiene cada uno su propio todo el sistema operativo completo, sino que lo que hacen es compartir el sistema operativo del host. ¿Sí? Comparten
muchos ficheros y configuraciones del sistema operativo base del host y aprovechan el kernel de ese sistema operativo. Entonces lo único que tienen son las librerías, los bins y la aplicación y corren bajo el sistema operativo del host. Eso es un poco la diferencia con las máquinas virtuales. A esto se le conoce como virtualización a nivel de sistema operativo. Entonces esa es una de las ventajas y hace que la containerización pues sea mucho más ligera y mucho más adecuada, ¿no? Listo. Luego el concepto de imágenes y contenedores. Estos son dos conceptos que están relacionados con Docker y también pues con containerización, ¿no? Una imagen básicamente es un archivo estático de solo lectura que se puede ver conceptualmente como una plantilla. Y esa plantilla pues tiene todas las instrucciones que necesita el motor Docker para crear un contenedor. Entonces básicamente contiene el código que se va a ejecutar. Esas imágenes, por ejemplo, contienen el sistema operativo, pero no el kernel. Recordemos que comparten kernel, sino como la distribución. Por ejemplo, lo que hace que Ubuntu sea Ubuntu, ¿no? Esas distribuciones. Las librerías que necesiten, software, por ejemplo, Apache, PHP o Mongo o Nginx, bueno, el software que necesite. Y puede también tener una app, por ejemplo, que hayamos desarrollado nosotros ahí corriendo. Como podemos ver aquí en esta imagen, entonces tenemos el kernel de nuestro sistema operativo host, tenemos una imagen base, por ejemplo, de Debian, y a esa imagen base le agregamos, por ejemplo, Apache y Emacs, que son dos software de servidores web, y esa sería nuestra imagen. O sea, contiene todo esto, como todas las instrucciones que necesita el motor para crear luego un contenedor. Entonces, ¿qué es un contenedor? Pues es una imagen de Docker instanciada, una imagen de Docker corriendo, ¿no? Entonces aquí en esta imagen podemos ver, hay una imagen y cuando uno lo corre, pues se genera un contenedor. Podemos verlo así. Podemos hacer un poco la analogía con VirtualBox o VMware. Si uno tenía el ISO, VirtualBox y con eso genera una máquina virtual. Acá se tiene una imagen Docker y con esto pues genero un contenedor. Entonces más o menos esa es la diferencia entre la imagen y el contenedor. Luego tenemos el concepto de Docker Hub, que está relacionado con las imágenes. Básicamente es un repositorio público en la nube que es proporcionado por el mismo Docker para buscar y compartir imágenes de contenedores. Yo ahí puedo buscar imágenes. Por ejemplo, aquí vemos una búsqueda de una imagen de Ubuntu. Entonces aquí tengo la imagen de Ubuntu, si la necesito. También, por ejemplo, necesito trabajar con un servidor Tomcat. Entonces tengo una imagen que ya tiene un servidor Tomcat. O con Mongo. Tengo una imagen que ya tiene todo para trabajar con Mongo. Y así con todo, ¿no? Si necesito una imagen de CentOS o de Debian o una imagen con Node.js o una imagen, por ejemplo, que tenga ya WordPress configurado, pues aquí en Docker Hub posiblemente lo pueda conseguir. Y yo también puedo subir imágenes, uno también puede subir imágenes. Entonces se entiende un poco más el proceso, como el flujo. Entonces tenemos como el registro de estas imágenes, que sería el Docker Hub. Ahí están registradas las imágenes que existen. Tenemos ya la imagen como tal, que es estática, un archivo estático. Y ya cuando pongo a instancio esa imagen que está corriendo, pues ya se genera el concepto de contenedor. Bueno, ahora vamos a ver el ciclo de vida de un Docker. Entonces aquí tenemos los estados básicos de un ciclo de vida de un Docker. Tenemos el estado de creado y el estado de corriendo. Bueno, acá realmente estas flechas y estas instrucciones realmente vamos a ver que más adelante que son comandos de Docker. Docker create me crea un contenedor, Docker start me inicia ese contenedor, Docker run, por ejemplo, vemos que va directamente al running porque hace las dos operaciones en una sola, crea e inicia el contenedor de inmediato, mientras que Docker create pues solo lo crea pero no está corriendo. Para correrlo toca hacer Docker start. Bueno, tenemos Docker pause para pausar el contenedor, un pause para despausarlo. También tenemos el stop para detenerlo, para Docker start para volverlo a iniciar. Y bueno, también
puede estar borrado, el delete, ¿no? Con docker remove. Eh, Estos dos estados de pause y stop parecen similares, pero pues realmente el comando de docker pause lo que hace es suspender todos los procesos. Además de esto, la pausa lo que hace es mantener parte de la memoria mientras el contenedor está en pausa, ¿no? Y esa memoria se utiliza cuando se reanuda el contenedor. Mientras que docker stop libera la memoria utilizada después de detener el contenedor. Entonces, por ejemplo, para entender mejor, tengo un contenedor y digamos que hice una aplicación, un contador, está contando hasta infinito, ¿no? Y supongamos que el contador llega a 3000. Si uno hace un docker stop, el contador pues pierde ese valor y cuando si le doy docker start no puede recuperarlo. Pues, o sea, él comienza otra vez a contar, pierde el valor en el que iba. Mientras que si hago un docker pause, como dijimos que guardaba parte de la memoria, pues entonces se mantiene el estado y el valor del contador, ¿sí? Entonces eso permite entender un poco mejor como la diferencia entre pause y stop. Pero bueno, básicamente este es el ciclo. Puede estar creado, corriendo, lo puedo pausar, lo puedo detener o lo puedo eliminar. Y bueno, ahora vamos a hablar del Dockerfile. Un Dockerfile básicamente es un archivo o documento de texto simple que incluye una serie de instrucciones que se necesitan ejecutar de manera consecutiva para cumplir con los procesos necesarios para la creación de una imagen. Ya vimos en el Docker Hub que hay imágenes, uno puede descargar imágenes de ahí, pero pues uno también puede llegar a crear esas imágenes y el Dockerfile le permite a uno crear esas imágenes. Aquí vemos que se completa un poco el ciclo. Con el Dockerfile creo la imagen y después creo un contenedor. Entonces este es un ejemplo de un Dockerfile. Tienen diferentes instrucciones, por ejemplo la instrucción from, que lo que hace es indicar la imagen base sobre la que se va a construir la aplicación dentro del contenedor. Por ejemplo, en este caso es un Ubuntu, bueno, un Ubuntu 16.04. Entonces esa es la imagen base que voy a utilizar para construir mi imagen, ¿sí? Realmente pues no empiezo desde cero, sino que utilizo una imagen base. Tenemos por ejemplo el comando run, que básicamente nos permite ejecutar comandos en el contenedor. Por ejemplo, aquí para instalar paquetes o librerías, aquí está corriendo pues el apt-get update, ¿sí? Aquí tenemos otra vez un comando run, el apt-get install nginx, que es un servidor web. Por ejemplo, aquí está corriendo, lo está instalando el servidor web y está borrando algunos archivos temporales. Luego tenemos por ejemplo el comando expose, que como lo indica básicamente me permite exponer puertos. Le especifica pues al Docker por qué puertos va a escuchar, ¿no? Entonces en este caso el puerto 80 porque es un servidor web. Y por acá tenemos el comando cmd, que el comando cmd especifica la instrucción que se ejecutará cuando se inicie el contenedor Docker, que en este caso es nginx, para correr ese servicio nginx. Este cmd se parece un poco a room, digamos, pero realmente pues son diferentes porque a diferencia del comando room, pues los comandos que se pasen por medio de cmd se ejecutarán solo una vez cuando el contenedor se inicie, mientras que room se utiliza para crear, mientras se crea la imagen del contenedor, ¿sí? Entonces bueno, así luce más o menos un Dockerfile. Realmente hay muchos más otros comandos que pues es todo un mundo para crear un Dockerfile. Bueno, esto ya que tenemos todos los conceptos, varios de los conceptos claros, pues ahora podemos ver bien cómo funciona Docker. Tenemos acá un cliente de Docker que puede enviar comandos, ¿no? Aquí Docker build, Docker pull, Docker run. Y aquí tenemos el Docker daemon, que el Docker daemon pues podemos verlo como el servicio de Docker. Entonces, por ejemplo, un Docker pull que lo que hace es traer una imagen del repositorio al entorno local, pues el Docker daemon va a ese repositorio, que podría ser Docker Hub, ¿no? Y trae la imagen al entorno local, ¿sí? Aquí podemos ver como el flujo. Va al repositorio y la trae al entorno local.
ejemplo, un Docker build, que es, le decimos al demonio de Docker que queremos construir una imagen, entonces aquí vemos que la construye, ¿no? O el Docker run para eh, correr la imagen, instanciar la imagen y hacer pues un contenedor como tal. Vemos que va por la imagen y la instancia y crea un contenedor, ¿no? Entonces más o menos eso es como el funcionamiento básico de Docker. Bueno, los comandos básicos. Entonces Docker tiene varios comandos y algunos de estos, vamos a ver algunos de estos. Entonces, por ejemplo, el Docker create con la imagen me permite crear un contenedor. El rename para renombrar un contenedor. El Docker run me permite correr ese contenedor, ¿sí? Recordemos que yo puedo crear un contenedor, pero pues simplemente lo cree más no lo está corriendo, mientras que run lo crea y lo pone a correr. Tenemos el Docker build para construir una imagen, el Docker pull y una imagen para traer una imagen del repositorio a lo local, ¿no? El Docker push para pushar una imagen de lo local al repositorio. Tenemos por acá pues el Docker start para iniciar un contenedor, el Docker stop para detenerlo, restart para hacer un stop y un start, el Docker pause para pausarlo, el unpause para despausarlo, el Docker kill para matarlo. Bueno, aquí tenemos comandos de networking que ya es un poco más avanzado, si quieren profundizar en estos. Tenemos comandos de información, por ejemplo el Docker ps que me muestra, me lista los contenedores que están corriendo, el Docker ps-a que me lista todos los contenedores, tanto los que están corriendo como los que no están corriendo, el Docker log y un ID de container que me da los logs de un container, el Docker events container me da los eventos del container, el stats me da las estadísticas, el Docker image ls que me muestra las imágenes locales que yo tengo. Bueno, estos son, hay muchos otros comandos y muchas opciones en esos comandos que ya pues uno los tiene que ir estudiando poco a poco. Entonces ahora vamos a ver como estos comandos, pero ya pues en ejecución como tal, ¿no? Por ejemplo aquí un Docker pull Ubuntu, lo que estoy diciendo es tráigame Ubuntu de, digamos, de Docker Hub y póngamelo local. Entonces eso es lo que hace. El Docker image me muestra las imágenes que yo tengo locales. Por ejemplo acá tenía dos de Ubuntu. El Docker run Ubuntu y algunas opciones. Básicamente me corre pues el contenedor con esta imagen Ubuntu. El Docker ps me lista los contenedores que están corriendo. Entonces aquí podemos ver que es un contenedor. Aquí tenemos el container ID, que son estos números. El image es una imagen de Ubuntu. Cuando fue creado, bueno, el comando que se le pasó, comando bash, y el estado está up, o sea que está corriendo, ¿no? El Docker ps me muestra estos, mientras que el Docker ps-a, que es que me muestre todos, entonces me muestra tanto los que están corriendo como por ejemplo este que ya terminó de correr, o si está pausado y demás, también me lo va a mostrar. Bueno, aquí el Docker remove, le paso el ID del contenedor y me lo remueve, el Docker stop para detenerlo, el Docker kill y el ID del contenedor también me lo detiene. Estos son algunos comandos pues vistos ya en ejecución. Bueno, eso es todo por este video. Gracias por la atención.